Dios les bendiga, mis hermanos. Pues antes de comenzar este primer video reflexivo, audio video reflexivo que hago después de mi ausencia por cuestiones de salud, y subrayo esto del primero reflexivo porque, como vieron, ya subí un video, también un audio video, pero es rezando, porque evidentemente yo quería regresar precisamente en la coyuntura en la que me encontraba antes de estar pues hospitalizado con esta infección de COVID, que yo les estaba hablando bastante de la oración de Jesús o la oración del corazón, que es una oración antiquísima de las primeras casi comunidades cristianas y que sigue esa tradición en las iglesias de Oriente, que están en comunión con el Papa, y también las iglesias que no están en comunión con el Papa, los ortodoxos, quieren mucho esta oración. Y les decía que pensaba hacer una charla o un retiro sobre esta oración. Sigo en pie en eso. Que sea dicho de paso, si llego a dar esa charla sobre esta oración de Jesús o oración del corazón, ahí explico el videomontaje que hice mientras yo rezaba. Ese videomontaje ha sido totalmente intencional, porque si les estoy diciendo que para mí la oración de estos tiempos tan críticos, no solamente en la iglesia sino en el mundo, es la oración de Jesús o la oración del corazón, pues hay todo un significado. El icono de Jesús que puse en este videomontaje ha sido deliberadamente puesto, lo quise poner, de hecho se llama el Joninfius, la ciudad abajo, todo tiene su significado, pero evidentemente no lo voy a explicar aquí. Cuando de aquella charla o aquel retiro, pues podré explicarles si Dios lo permite. Entonces, pero bueno, antes también de comenzar con esta reflexión, quisiera pues pedirles disculpas por la tos. Ya saben que yo tengo una tos crónica, pero esta tos que están escuchando no es esa, no es la crónica. Y les digo perdón primero porque sé que obstaculiza, pero también porque espero no me pegue uno de los ataques de tos así fuertes que me pegan. Todavía, gracias a Dios, cada vez son menos, me pegan ya más en la noche, madrugada, pero pero por si me pegan, disculparme, porque curiosamente antes de yo ser hospitalizado había recibido un mensaje de una persona enojada. Ya algunas personas en el pasado me han hecho una cuestión similar a esta persona, ¿eh? Que se molestan, me mandan un mensaje molesto de que es fastidioso que estés hablando en tus videos y tosas y esto. A ellos no les respondo, pero ya de antemano pues les digo que una disculpa. Ciertamente con un poco de ironía les tengo que decir que les prometo que no es intencional. O sea, no es de que yo me pongo a decir, hay personas que no toleran mi tos, pues ¿sabes qué? Voy a dar el tema y voy a toser mucho. No, o sea, ténganlo por seguro que no es así. Pero bueno, entiendo la molestia que pueda causar mi tos. Esta tos que pudieran escuchar en este audio video no es la tos crónica, porque gracias a Dios, dentro de todo hubo una mejoría en esta parte. ¿A qué me refiero? La tos crónica que tengo va muy relacionada con la parte gastrointestinal, con la cuestión de el ácido. Y el hecho de tener sobrepeso, yo tenía algo de sobrepeso, no favorece a esta condición, ¿verdad? Porque hay presión, vamos a decirlo así, en el abdomen, y en este sentido puede estar subiendo más el ácido, o cuando come uno, también provocar el ácido. Y además que yo como súper rápido, cuando me acuerdo, mastico despacio, ¿eh? Consejo para aquellos que comen rápido, les puede no afectar durante un tiempo, pero yo, como en mi vida misionera andaba para arriba, para abajo, a veces como rápido y todo ese tipo de cosas, no me arrepiento, ¿verdad? Porque pues son gajes del oficio, vamos a decirlo así. Pero siempre que puedan comer y masticando despacio, etcétera, se ahorran este padecimiento que después pues prácticamente casi nada más medio se puede controlar, pero no sanar. Entonces,
yo salí del hospital básicamente con 35 libras menos y pues 35 libras son 35 libras, así que esa presión del sobrepeso pues me mejoró. Así que la tos no está viniendo tanto del reflujo ácido, sino de las graves secuelas que deja el COVID. De hecho, me va a estar llevando, al parecer, como un par de meses en fortalecer totalmente mi sistema respiratorio, mis pulmones y todo esto. Gracias a Dios, ahorita ya hablo, y eso es un milagro porque les digo, o sea, antes era al estilo Andrés Manuel López Obrador, digo una palabrita y luego me callo, pero yo me callo para poder respirar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa situación está. Entonces, una disculpa. Y lo segundo es agradecer profundamente a aquellas personas que han orado por mí. Les pido que sigan orando precisamente porque sigo en recuperación de las secuelas. Pero agradecerles, ciertamente ya les agradecí en una publicación por texto, que es como ahorita he estado evangelizando, que es solamente por texto. Pues agradecerles también por audio a todas estas personas que han orado por mí, y les pido que sigan orando por mí para la recuperación y que sigan orando por las personas que están padeciendo, sobre todo en su fase más grave, esta infección de COVID. Espero que la reflexión que voy a hacer, mi testimonio, también les lleve a una empatía, porque desafortunadamente hoy, ya tengo que grabar después otro video sobre esto, hoy tanto los pro vacuna como los anti vacuna, no digo que todos, pero grandes líderes, instrumentalizan el dolor ajeno. O sea, agarran las estadísticas, miren, esos estaban vacunados y se volvieron a infectar. O sea, instrumentalizan el dolor de esa persona que está padeciendo y sufriendo, tan solo para qué, para agarrar, para reafirmarse en mi postura, en este caso antivacuna. Pero también los pro vacuna, ya ven cuántos se han muerto sin estar vacunados, etcétera, y se empiezan a manejar los números de los enfermos y las estadísticas como si fueran cebollas o papas, cuando cada uno es una vida humana digna. Evidentemente las estadísticas se tienen que dar, pero cuando ves que solamente es para defender su posición pro vacuna o su posición anti vacuna, eso es denigrante. Es denigrante. Entonces, espero que se pueda tener un sentido de empatía al yo compartirles mi experiencia. Les había dicho también por escrito que no sabía si yo iba a compartir toda mi experiencia, sobre todo dentro del hospital, la cual fue en su gran mayoría humillante. Fui tratado por la gran mayoría de personas, enfermeros y todo eso, de una manera denigrante. Hubo cosas casi inhumanas, pero que lo iba a orar. ¿Por qué? Porque en un tiempo en donde el pesimismo y la queja está en primer plano, pues no me gustaría darle el poder a eso, y sobre todo porque la motivación principal de grabar este primer video reflexivo me quedó claro desde el momento del hospital que era para exaltar lo bueno, en especial de una enfermera de la cual voy a hablar, que bueno, ya lo verán en el título, que se llama Marilyn. Entonces también por esa parte tenía que discernirlo, ¿va? Porque es tan buena esta parte que voy a contar con respecto a Marilyn, que si les contaba todo lo malo de los otros enfermeros y enfermeras y todo esto, pues no sé si este audio video terminaría siendo más un culto a la queja que a lo positivo. Entonces lo oré y todo esto, y ciertamente no les voy a dar detalles de todo el maltrato y todo eso. Solamente voy a contar una cosa muy específica, pero porque va ligado a la parte de la reflexión que voy a hacer. Entonces, lo voy a hacer cronológicamente porque también quisiera que muchos fueran precavidos, porque les pudiera pasar la propia experiencia mía, porque si algo tenemos que reconocer es que la manera de trabajar este virus es totalmente impredecible. Algunos asintomáticos,
otros con síntomas muy leves, se recuperan muy pronto, otros estando saludables y todo eso, terminan también hasta entubados. O sea, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si antes tienes sobrepeso, o sea, en realidad no hay un procedimiento común con el cual esté ejerciendo este virus, ¿verdad? Yo les voy a contar mi experiencia y cronológicamente, y en este sentido, motivado por un artículo, porque en realidad video lo quería solamente enfocarme en cuestión lo de Marilyn y un poquito de lo del abuso y sacar una reflexión sobre todo que van a ver, sobre todo para el discernimiento vocacional y muy en especial profesional. Esto va muy para los jóvenes también. Pero en estos días me topé con una entrevista que le hicieron al padre, creo que se llama Valdemar, el que era vocero de la Arquidiócesis Primada de México, se ha dicho de paso, con el cual yo no estoy muy de acuerdo con algunas posiciones, sobre todo a nivel pastoral y bueno, en fin. Pero sea lo que sea, este sacerdote cayó también hospitalizado grave y todo eso. Pero la narración que da de cómo se agravó su enfermedad y todo eso es una copia de lo que me pasó a mí. Y yo personalmente no había escuchado, y les soy honesto, posiblemente hay muchos casos como lo que me pasó a mí y lo que le pasó al padre Valdemar. Pero yo honestamente antes de que me pasara a mí, yo no había escuchado testimonios de infectados que se hayan dado las cosas como se dieron con el padre y conmigo. Entonces, por eso, al ver que el padre pasó exactamente lo mismo, que se le vino básicamente como a mí, lo quiero comentar también para que este video pueda servir para el discernimiento. Espero y quiero que nadie pase por lo que yo he pasado. Pero pues sí que tengan la información para que sean precavidos, e inclusive voy a mencionar hasta una cuestión económica para que inclusive en esta parte, en este tiempo que en muchos hay precariedad, pues se ahorren hasta algunos dólares, ¿verdad? En fin, empezamos con la parte cronológica. Primero, tengo que decirles, esto no les va a gustar mucho a la parte de los antivacuna, pero las cosas como son. Les digo porque los antivacunas son los que están proponiendo el hecho de ciertos suplementos y vitaminas para poder combatir el COVID o para que no le pegue a uno, o pues si le pega para salir pronto, etc. Yo les tengo que decir que tenía meses, prácticamente desde el año pasado, tomando ciertos suplementos con todos los ingredientes que hoy los antivacunas promueven, salvo uno, y en honestidad les digo, no estaba tomando, creo que en español es quercitina, ¿verdad? De ahí en más, vitamina D, vitamina C, el zinc, etcétera, inclusive cuestiones para desinflamar, como es el jengibre, la cúrcuma, etcétera. Todo los suplementos que hoy los antivacunas recomiendan, yo les tengo que decir que meses, antes de caer hospitalizado por COVID, lo estaba tomando. Segunda cosa que recomiendan, el ejercicio. Yo también lo estaba teniendo. Tercera cosa, la alimentación. Bueno, eso sí, ya tengo varios años tratando de comer lo más sano, aun cuando no soy exagerado, porque como misionero, las circunstancias, si lo que tengo que comer o lo único que tengo abierto es una comida rápida, etcétera, no digo que no la voy a comer, ¿verdad? Entonces, pero les puedo decir que desde hace a lo menos unos 4 años más o menos, siempre he tratado de cuidar mi alimentación. Soy de las personas que toman un producto alimenticio y revisa atrás los ingredientes, etcétera, etcétera. Entonces, pues decirles este primer dato, a mí el COVID no me agarró comiendo porquería y media, sin tomar vitaminas, sin hacer ejercicio. No, ese no fue mi caso, ¿eh? Entonces no lo tomen personal los antivacunas.
les estoy diciendo la verdad y el Señor sabe que es verdad lo que les estoy diciendo. Entonces, con esto no quiero invalidar. De hecho, ahora mismo estoy más a base de suplementos y todo eso. Y estos son los que me han recuperado bastante, ¿va? Tengo que también ser honesto en esto. Pero no fueron lo suficientemente fuertes para poder evitar el colapso de salud que tuve. En cuanto a los medicamentos que hoy se promueven tanto, ese no lo sé pronunciar, hidroxocloroquina plus, parezco ponchito, ¿eh? Entonces, y la otra, la ivermectina. Les soy honesto, como un mes antes de yo caer, me guié por los enlaces que han dado algunos antivacunas. Ya saben que mi posición respecto a las vacunas estaba siendo abierta, es decir, escuchar e informarme de los antivacuna y de los pro vacuna, e inclusive promoví varios de sus congresos, de los unos y de los otros, para que ustedes mismos se informaran. Entonces, yo estaba en esa etapa, o sea que yo no tengo nada en contra de esto. Y en los recursos que dan algunas iniciativas antivacuna de algunos médicos que están recetando precisamente la ivermectina y la otra hidroxocloroquina, ¿sabe cómo se llama? Que no la puedo pronunciar bien. Me metí para poder pedirlo, o sea, para poder una cita y poder pedirlos. Pero lo primero que me aparece es, si no tiene síntomas, no nos contacte de momento. De momento solamente si tiene síntomas y todo eso. Entonces cuando yo vi eso dije, bueno, pues bueno, no lo hago. Ese fue el único intento que yo tuve para poder darle una chance a la ivermectina, que se ha dicho de paso, no estoy promoviéndola, no la he tomado, yo no puedo hablar de esto. He visto videos y información de gente seria a favor y en contra de la ivermectina, y del otro mucho más, de la hidroxicloroquina hay todavía más controversia. Entonces no estoy promoviendo y tampoco estoy diciendo que no la tomen, ¿verdad? Le estoy contando mi experiencia de que yo sí intenté, pero los enlaces en los que supuestamente había doctores que se conseguían, pues no estaban siendo recetadas si no se tenía síntomas. Entonces, ya de ahí, soy honesto, no volví a buscar más y yo no los tuve al alcance esos medicamentos. Los síntomas. Tuve algunos síntomas como semana y media antes de mi colapso de salud. De fe no, inclusive la fe creció. Bueno, ya les explicaré. Entonces, los síntomas realmente fueron demasiado leves en mi caso. Me recuerdo por ahí que hubo un día que sí estuve medio como mocoso, vamos a decirlo así, como que te va a pegar una gripe, pero que ni siquiera el síntoma me duró todo el día. O sea, tomé un poquito más de vitamina C, etcétera. Por ahí también recuerdo que algún día me dolieron así como los huesos, más en especial los tobillos, que es un síntoma que al menos a mí cuando me va a dar temperatura me pega, pero pues ni me dio temperatura y rápido se me quitó el síntoma. En cuanto a exposición del virus, lo único hipotético que yo puedo decir, que es la razón que le daba a los médicos, porque me decían, ¿tienes contacto con personas? Pues yo no sé, o sea, con personas con COVID, yo no sé. Pero les dije, recientemente, sí estando trabajando en una biblioteca pública, la persona que estaba en la mesita de lado, era tiempo en donde ya, al menos aquí en California, se había dado la orden, o el permiso más que la orden, de que quienes estaban vacunados podían en lugares cerrados, restaurantes y todo esto, bibliotecas, no usar el cubrebocas. Desafortunadamente, pues lo dejaban a la conciencia y a la honestidad de las personas, ¿verdad? Yo sé de personas que no se vacunaron y que se puso esa norma y en lugares cerrados se la quitaban. Entonces, creas o no creas si el cubrebocas
servía, pues a lo menos no están siendo honestos con la regla que se está poniendo, ¿ah? Entonces, pues yo no sé, este chico que estaba en una mesa al lado, estaba de pronto estornudando, tosiendo, ni siquiera se tapaba la boca, no tenía cubreboca, nada de todo eso. Yo al principio, yo intenté ser por caridad. Algunos podrían decir que la caridad habría sido corregirlo, ¿va? Pero los que saben de cómo es el ambiente en ciertas bibliotecas de los Estados Unidos saben que a veces lo mejor es no armar un pancho, como decimos en México, retirarte, irte a otra biblioteca o otra mesita, lo que sea. Entonces yo esperé un poquito, porque pues levantarme cuando está tosiendo eso, pues evidentemente él se va a sentir mal, o sea, en el sentido de que me esperé un poquito y ya después sí me cambié de mesa. Eso es la única referencia que yo tengo, así de decir, hay una probabilidad, chance y que era uno de los que no estaba vacunado o inclusive vacunado y tenía el virus, que ciertamente los vacunados se ha comprobado que son menos transmisores del virus, pero ciertamente lo pueden tener y transmitir que uno vacunado, que ciertamente es más propagador del virus, ¿verdad? Entonces, fuera de eso, me empezó a doler un poco. Después de ese día, sí me empezó a doler un poco, como la garganta, tener ya algunos síntomas, así como de gripe, pero ni remotamente de una gripe fuerte, que a mí me han pegado gripes fuertes, ¿eh? Entonces, pues me recluí, que será como unos 4 5 días, más o menos, me recluí. Compré inclusive algunos medicamentos, un nebulizador también para estar respirando. No es que me faltara oxígeno, la saturación estaba todavía bien, era algo leve. Y aquí es donde hablo del padre Valdemar, porque él mismo dice, bueno, en el caso de él tuvo el privilegio de tener un doctor, ¿va? En mi caso no, y no es por negligencia, sino simplemente porque, ya lo he hablado muchas veces, para una persona que no tiene seguro médico, los gastos médicos acá son estratosféricos. De hecho, les voy a mencionar un gasto para que se lo puedan ahorrar de ser posible. Entonces, el padre Valdemar dice que también tenía así signos muy a los que yo tenía leves y todo esto, que su médico mismo le dijo, dice, no, en 2 semanas vas a estar bien, todo eso te está pegando muy leve. Y de pronto colapsa el oxígeno, la saturación del oxígeno. Así de la nada, de estar estable en eso, con síntomas y todo eso, pero colapsa, o sea, pero es radical el bajón. Y lo tuvieron que hospitalizar. Exactamente a mí eso es lo que me pasó. De pronto, colapsé en la parte de la saturación de oxígeno, que por primera vez, yo he estado varias veces en emergencias, ¿verdad? Pero por primera vez yo llamo al 911. Entonces, esto lo digo para que no se confíen. Sea que creas en la vacuna, no en la vacuna, si estás ya vacunado, si no estás vacunado, si crees que con suplementos la vas a solucionar, si tienes síntomas, o si crees verdaderamente un doctor, lo que sea, yo nomás lo que les digo, por mi propia experiencia, que teniendo algunos signos, sepan que igual puede pasarles como a tantos que tuvieron esos signos y que no pasaron, salieron, que casi eran asintomáticos. Pero al menos yo les puedo decir que mi experiencia, y ya veo que en el padre Valdemar, y muy probablemente haya otros, de no verla venir, de pronto tu salud colapsa. O sea, sí veo que este virus es bastante mañoso, porque tú ves que antes decían, no, pues que solamente con personas que no sé, que tenían diabetes o alguna cosa, han colapsado deportistas con vida sana, con alimentación sana, con buen estado inmune. Entonces, para mí es una cuestión que es bastante curioso de cómo va trabajando este virus, o estos viruses, o virus en plural, no sé cómo se diga, viruses, no sé.
Si yo que personalmente no me dijeron que sepa, pero posiblemente fue la Delta, porque sí estuvo cañón, ¿va? Este, y, y sean diferentes. No sé, la verdad que no sabría qué decirles, pero ciertamente este virus no tiene como una regla para todos. Les digo, porque le puede colapsar una persona que es sana, que no tiene sobrepeso, que todo esto, que está nutriéndose, que tiene suplementos. En mi caso les digo, lo que puede estar en desventaja fue en el que ciertamente yo tenía sobrepeso, este, y, eh, y pues esta tos crónica, que no es un mal de los pulmones, sino que es el ácido que provoca un poco la tos en los pulmones. Pensar de que pues con tantos años que tengo esa tos haya afectado un poco los pulmones y por eso me haya pegado. No sé la verdad, ¿verdad? Pero pues sí que sepan que no se confíen. No se llenen de pánico, que eso les baja el sistema inmune, pero tampoco crean que decir, no, soy asintomático, o los síntomas no son tan fuertes. Así yo lo estaba viendo y de la noche a la mañana, como el padre Valdemar, se colapsa la saturación de oxígeno en la sangre. Después pedí pues el 911, llegaron algunos paramédicos o bomberos, no sé, estos rescatistas. Ahí empezó el maltrato porque el que me trató terrible. O sea, yo no podía hablar y se enojaba porque no le respondía, compadre, no me estás viendo que ni siquiera puedo hablar porque no puedo respirar. En fin, fue bastante indigno el trato de ellos. Después llegó la ambulancia y sí, la ambulancia apenas me vio, etcétera, me puso el oxígeno. Segundo consejo, eh, hagan plan B en todo este tipo de situación. Sepan cómo se van a apoyar, sobre todo si tienen familia, amigos, etcétera, respaldos. Vean esto, a lo menos si viven en Estados Unidos o a lo menos si viven en California. Porque, por ejemplo, me acaba de llegar el bill, o sea, la factura de la ambulancia, y son casi $3,000. Entonces yo no sé si en otros estados el estado paga la ambulancia o aquellos que tienen el lujo de tener un seguro, si el seguro les cubra la ambulancia o si en otros estados sea más barato una ambulancia. El punto es de que $3,000 son $3,000, no se agarran de los árboles $3,000, ¿va? Entonces yo a lo menos yo pienso, me cuido y si tengo algunos síntomas voy antes ya al doctor o en el caso de emergencias, dependiendo, pero pues yo ya en el punto que había colapsado mi saturación y todo esto, pues imagínense, o sea, yo no podía manejar. Entonces, eh, eh, tengan plan B para que lo menos puedan ustedes manejar en dado que tengan que hospitalizarse o tener un grupo de ayuda con prevención a esto, ¿eh? Porque ahora me acabo de enterar que llamar del 911 te puede sacar un ojo de la cara, a lo menos a mí me va a sacar, bueno, que voy a tener que negociar, ¿verdad? Porque tampoco es que uno se pueda dar el lujo de pagar esa cifra, pero sí creo que mi consejo les pudiera ahorrar. Tengan plan, tengan ciertos... Ahorita que se menciona mucho esta palabrita, ciertos protocolos de que como cuando te dicen, o sea, si va a haber terremoto, ya debes tener una cajita, a lo menos donde tenga los documentos más importantes y agarrarla y listo, va. O sea, hay una parte de inundación, que tengas una cosa, que tus papeles, una parte en donde aún con agua no se echen a perder, etcétera. Ese tipo de cosas. Ahora con la cuestión del COVID, yo les diría, tengan ciertos planes para decir, a ver, si de pronto alguien pasa por lo que pasó Cristian o el padre Valdemar, y seguro, yo no he escuchado otros casos de COVID que de pronto de estar muy bien, pum, colapsaron así de bajón, pues que esto les sirva y a lo menos con esta de para que no tengan que llamarla al 911 y se ahorran, al menos aquí en California se van a ahorrar
cerca de $3,000. Me llevaron al hospital. Otra cosa que no entendí, que eso incrementó el monto, ¿va? Porque cobraron millas también, a un hospital que no estaba tan cercano. Eso nunca lo entendí por qué. Y me pasaron a emergencias. En emergencias me hicieron varios análisis. Ahí empezó también el trato bastante indigno, tanto en la manera de tratarlo a uno, de hablarle, de asistencia, hasta de un vaso de agua. O sea, en fin, dije que no voy a tratar de dar como muchos detalles de las quejas. Y pues ahí me tuvieron y ya como en la madrugada me dijeron que era confirmado que tenía COVID con neumonía. Gracias a Dios mi neumonía, o sea, ya llegué en el filo de una neumonía grave, ¿eh? Eso se estaba desarrollando, o sea, estaba comenzando, pero vieron que se estaba desarrollando muy rápido. Entonces, parece que el virus come, o sea, que una vez agarrando, se va como gordita por tobogán y duro. Entonces, fue bueno en el hecho de que apenas comenzaba la neumonía, pero sí era grave porque se estaba acelerando todo esto, ¿eh? Entonces, me pasaron ya directamente a un cuarto de hospital y todo esto. En el hospital, eh, pues básicamente el trato también fue bastante indigno. Espiritualmente, ya también lo escribí en una publicación. Me sentí muy tranquilo. Evidentemente eso lo agradezco al Señor, pero muy en especial yo doy gracias a la intercesión de don Enrique Suárez, de este obispo brasileño que en el 2020 falleció de COVID. Yo me encomendé a él. Digo, todavía ni es santo ni es beato, apenas se está viendo si se va a abrir el proceso de beatificación, pero sabiendo el hombre de Dios que es y sabiendo que falleció de eso, yo no le pedí que me curara, ¿eh? O sea, yo le dije que pueda tener la paz espiritual que sé que tú tuviste, porque hay varios testimonios, no me voy a alargar de esta parte, de cómo vivió, porque a él sí lo terminaron entubando y todo eso, a mí por nada no me entuban. Sí me lo mencionó uno de los enfermeros, porque no mejoraba mi saturación, gracias no me entubaron. Entonces, y espiritualmente no tuve miedo, no tenía miedo de morir, estaba tranquilo. Ciertamente, cada día que pasaba añoraba el poder comulgar. Yo estoy acostumbrado a ir a misa todos los días. Ciertamente, me hubiera gustado confesarme antes, que eso también yo les digo, prevención. O sea, apenas tengan los síntomas leves o alguna cosa, alguien puede decir es irresponsable. Si tienes síntomas, ¿cómo te vas a confesar? Si vas a infectar al sacerdote y todo eso. Pues a lo menos yo conozco unos cuantos sacerdotes que no le tienen miedo a si estoy infectado o no, ¿va? Entonces, yo me confieso a lo menos una vez por semana y esa semana todavía no me había podido confesar. Y ciertamente tenía pecados, pero con la paz grande hice una contrición perfecta. Espero que me haya salido en cuanto a que sea perfecta, pero yo tenía mucha paz espiritualmente, no tenía miedo de morir. Bueno, nunca he tenido en realidad miedo de morir, aunque ciertamente mi cuerpo siempre he tenido un problema con eso, ¿eh? Que no se entiende. Un director espiritual que tuve, también un santo obispo, que creo que también se está viendo su proceso de beatificación, que es el don Agustín Román, obispo auxiliar de Miami. Yo lo tuve por un tiempo de director espiritual. Él solía decir que el cuerpo y el alma no se entienden en esta tierra, que se van a entender cuando el cuerpo esté resucitado, ¿eh? Entonces dice, porque el alma, por ejemplo, te dice es tiempo de ayunar y el cuerpo pide comida, ¿eh? Y reacciona muchas veces en contra de lo que el espíritu quisiera. Eso siempre a mí me ha pasado. O sea, a mí me pega mucho la parte psicosomática. Yo puedo estar espiritualmente en los cielos, pero mi psique y mi cuerpo en otra realidad diferente. Entonces, evidentemente, pues que te hablen de que
podríamos entubarte y todo eso, yo sentí en mi cuerpo la ansiedad, el estrés y todo eso. De hecho, en uno de los maltratos que me hicieron, fue hasta injusto, ¿va? Porque pues, me regañó el enfermero de una cosa que fue culpa de una enfermera suya que no hizo las cosas bien y todo esto. Y me pegó una cosa y yo veía que se aceleraba mi corazón. Te digo, espiritualmente uno estaba tranquilo, pero mi cuerpo y mi psique, vamos a decir, respondía diferente. Y después él se disculpó, ese sí, a lo menos se disculpó, los demás no. Entonces, estaba muy tranquilo en esa parte. Les decía que que les iba a contar solamente una de los actos pues indignos, de trato indigno que me hicieron, porque tiene que ver mucho con la reflexión que voy a pasar a dar sobre Marilyn. Y es que de pronto el oxígeno tenía ¿cómo le llaman tiene su nombre y ya me lo había aprendido. El cablecito para el oxígeno y que te ponen así en la nariz. Y de pronto paró el oxígeno. Entonces yo aprieto el botón para que venga la enfermera o alguien a auxiliarme y llega una persona con un carrito, que son de esos carritos que traen para medirte la presión y todo eso, que van varias veces a tomarte la presión, a ver tus signos vitales y todo eso. Y le digo, el oxígeno necesita, y dice, ok, ahorita les aviso para que te lo conecten. Le digo, pero no puedo respirar. Dice, no, ahorita te aviso. Entonces y ella me empieza a poner así como el brazalete como para que se infla y que te mide como la presión y el ritmo cardíaco y todo esto. Y le digo, pues, o sea, yo pensé, le vas a medir el ritmo cardíaco un difunto, ¿va? O sea, si no me conectan el oxígeno. Entonces, yo lo que hice por instinto fue quitarme el cablecito que del oxígeno, porque evidentemente mientras está pasando el oxígeno, o sea, te tapa la nariz, pero pues está pasando por los hoyitos oxígeno. Pero si no está pasando el oxígeno, termina siendo tu enemigo, porque te está tapando el aire que pudieras recibir por tus propias fosas nasales. Entonces yo me lo quito y la enfermera se enoja y dice, no, que ya ahorita te digo que me gritó y toda la cosa. Y agarró el cablecito y me lo metió a fuerza. Y ahí sí forcejeamos un poco, o sea, casi me pega. O sea, a lo menos sí me hizo fuerza, sí me manipuló. O sea, a la fuerza me lo conectó. Imagínense, o sea, mi corazón se empezó a poner medio acelerado, no pudiendo respirar, o sea, queriéndole decir, y no podía hablar casi, por el problema de la respiración, y casi pues decirle, y luego además que mi inglés no era muy bueno, no es muy bueno, como decirle, o sea, me estás tapando el poco aire que puedo respirar por las fosas. Gracias a Dios, como a los 2 o 3 minutos, yo no sé si por el forcejeo, otra persona, otro enfermero, ya no me acuerdo si fue enfermero o enfermera que pasó, y sí me conectó el oxígeno bien y todo eso y ya. Entonces, les cuento esta porque quizá fue la más grave, porque pudo literalmente ser fatal para mi salud física. Los otros maltratos también algunas cosas podrían ser, pero en imagínate, o sea, ahí, no sé, si me daba un infarto o un paro cardiorrespiratorio, lo que sea, y todo a causa de un enfermero que supuestamente está para cuidar la salud del paciente. ¿Por qué les menciono esto? Viene la parte práctica de salud, un tanto especulativa, y ahorita me voy a brincar a la parte espiritual. En la parte especulativa, yo siempre pues no he corrido muy buena suerte en los hospitales. Siempre que he estado en un hospital, generalmente en emergencias, yo me tengo que estar casi muriendo para estar en un hospital. Primero porque pues no tengo un seguro médico, y el estado de California solamente me da el seguro para emergencias nada más. Entonces
siempre me han tratado mal, inclusive me acuerdo hasta, ya le he contado, en la Florida también una vez que tuve que ir a emergencia, en ese momento era como un dolor insoportable en mi estómago y todo ese tipo de cosas, y que una enfermera me puso la cosa esta de donde te van a conectar para el suero y para todo eso, y de pronto se distrajo, ya no me acuerdo, en el celular y todo eso, y ahí yo chorreando de sangre, o sea, la puso mal. Entonces, que yo le digo esta broma, o sea, me daba ganas de decirle, pues mínimo recógela para que hagas unos taquitos de moronga, ¿va? O de morcilla, dicen en algunos en unos países. O sea, yo no he tenido muy buena suerte en los hospitales, ¿va? Y siempre he dado la razón de que son personas muy probablemente que no discernieron su vocación y que se fueron por las ganancias, porque hay que decirlo, una enfermera, los servicios médicos generalmente pagan bien. Entonces, y pues si van por dinero, es más, chance ni que te maltraten, pueden hacer hasta las cosas bien, adecuadamente, te meten la aguja bien, pero para esas personas tú serás el cuarto número 225, no una persona humana que tiene sentimientos, que está padeciendo. Mucho menos, algunos pueden tener fe, pero si van por dinero y hacen su trabajo nada más por esa cuestión, no van a poder ver a Cristo en el enfermo. O sea, entonces, siempre he dado esa razón. Entonces yo el maltrato lo presupuse en esa persona. Es decir, lo malo de ahora es que todos los enfermeros prácticamente que me están tocando y enfermeras, pues son de estos, que quizás se equivocaron en su vocación. Pero cuando salí del hospital, vi en las noticias que en algunos hospitales ya algunas enfermeras y doctores estaban haciendo protestas, inclusive algunos, me parece estúpidamente, queriendo decir que no se les dé atención a los que no estén vacunados. Entonces yo entiendo que aquellos médicos y enfermeras que creen que la solución sea la parte de la vacuna, después de todo lo que ha pasado, llevamos más de año y medio, estén ya cansados. Y como ellos creen que la solución es la vacuna, en realidad se sientan tan defraudados de decir, ¿por qué seguimos atendiendo a gente no vacunada? ¿Por qué seguirnos desgastando en personas que no se han querido vacunar? Porque evidentemente lo primero que me preguntaron, y me lo preguntaron varias enfermeras, pero no agarraste la vacuna y todo eso, y uno veía que en el rostro algunos se molestaban. Entonces, a partir de esta noticia es que yo pensé, puede ser una estrategia este maltrato como para decir que no se te ocurra venir nuevamente al hospital por COVID si no estás vacunado. Puede ser una opción. No digo que sea así, porque al final, quiera yo o no, hubo maltrato, pero me atendieron. O sea, recibí las medicinas, a mí me inyectaban por el estómago para que no coagulara, me pusieron esteroides por esto del suero, me pusieron antibióticos, medicinas, etcétera. Entonces, yo no sé si el maltrato sea una manera que están tomando como estrategia para los no vacunados, ¿eh? Para que la pasen tan mal, tan mal, tan mal, que digan, ¿sabes qué? Si salgo de esta, lo primero que voy a hacer es vacunarme. No sé, pero al menos con estas noticias de algunos que se han revelado doctores y enfermeras, pudiera ser. Yo, honestamente, sigo creyendo que es una cuestión más de discernimiento vocacional, de que están en un cargo en donde no los hace sentir plenos. O sea, no están realizados en esa labor, porque pueden estar cansados y todo esto, ¿eh? Yo mismo, en lo que hago, muchas veces, sobre todo cuando ando de misión, o sea, el estar manejando tantas horas y todo eso, duele el cuerpo, o sea, uno se cansa hasta mentalmente y todo eso, pero yo, vamos a decirlo, a lo menos interiormente lo disfruto, el estar desgastándome en el servicio al Señor, porque sé que esta es mi vocación. Entonces, creo que va más por ahí. Y a partir de esto viene una cuestión de enseñanza, porque
Yo no me acuerdo, es que la verdad que no tenía ni cabeza para pensar, por eso les había pedido de que no me mandaran mensajes porque no podía procesar mi cabeza, o sea, las circunstancias eran bastante fuertes, estuve a punto de que me entubaran, este, y yo creo que más o menos calculo como los 5 días de estar en el hospital. Había diferentes, o sea, el enfermero principal y luego los que entraban para tomarme los signos vitales y varias cosas, ¿verdad? Pero a mí me pusieron un enfermero, no sé si sea así, el nombre de ellos. De hecho tenía otro nombre, ¿verdad? Pero como terapista de respiración, una cosa de esa. Que cada 4 horas me venían y me quitaban la manguerita esta del oxígeno y me ponían así una máscara de oxígeno, pero que tenía una bolsita con medicina. Y esa terapia duraba como unos 20 minutos. Supuestamente esa medicina pues no solamente me daba oxígeno, sino me iba fortaleciendo los pulmones. Este, eh, Como a los 5 días, en la madrugada, entra una muchacha. Es decir, yo voy a ser su terapista esta de respiración en esta noche y todo esto, con una delicadeza, con un tacto. Hasta en el rostro se le veía, esta persona se está entregando su profesión genuinamente. La manera como me tocó, la manera de cómo me puso esto, la manera como, porque me lo ponían y decir, voy a ir a atender a otros y ya regreso después para quitárselo y todo. O sea, yo honestamente no exagero. Vi la presencia de Dios, la cercanía de Dios en esta chica. Y esto lo digo porque evidentemente cuando regresó y me quitó esto, yo le agradecí. Primero le dije que me diera, que fuera paciente, porque les digo, yo andaba como AMLO, diciendo una palabra y luego silencio, pero mis silencios eran porque no podía respirar. Y le digo, mira, tú sabes que no puedo hablar regularmente, te voy a quitar unos minutos. Pero yo sentí personalmente, interiormente, que tenía que decirle esto. O sea, después de tanto maltrato y todo esto, le conté más o menos con detalle lo que algunas cosas, no todas. Que supiera que el Señor se hizo presente a través de ella. Y le dije, el maltrato creo que es porque se han equivocado en su vocación. Y ella me interrumpe y me dice, eso siempre me lo dijo mi mamá. Entonces, primera enseñanza, papás, para el discernimiento profesional o laboral de sus hijos. O sea, esta mujer me trató con tanta dignidad, pero es que de atrás tenía una madre que le dejó claro que no se metiera a esta profesión médica como tal, si no detectaba la parte de la dignidad del ser humano. Que no se equivocara. Eso es fundamental. Evidentemente le pregunté si era creyente. Me dijo que sí. No sé si era protestante o católica, pero bueno, al menos creía en Cristo. Y entonces le dije también otra cuestión. De que el trato que ha tenido conmigo, ciertamente lo tuvo con Cristian Huerta, ¿va? Bueno, ella me llamaba Alberto porque yo iba registrado por mi primer nombre, ¿va? Entonces, de Alberto Huerta. Y que cuando me dejó para ir a atender a los otros, tampoco fueron a Carlos solamente o a María las que atendió, sino con la delicadeza y el amor con el que estaba tocando la misma carne de Cristo. Evidentemente, no porque yo fuera virtuoso. Esto es de Mateo 25. O sea, el Señor no dice, estuve enfermo santamente y no me visitaste. No, estuve enfermo. Siendo pecador, virtuoso, lo que sea, el Señor está presente en el enfermo independientemente del estado espiritual del enfermo. Tuve hambre y no me diste de comer. No dice, era un santo hambriento y tú me diste de comer. No, así era un pecador, lo que sea. El Señor ha querido quedarse en el que padece hambre, enfermedad, frío, desnudez, sed, etcétera. Entonces yo le comenté esto porque
también esto va para una reflexión. Yo, les dije que al principio lo tuve que discernir si les explicaba todos los abusos y el maltrato que tuve por los otros enfermeros y en el hospital y todo eso, o inclusive del paramédico del 911, pero iba a ser este video como una alabanza a la queja. Y muchas veces uno no le reconoce, y esto es mucho en la cultura hispana. No sé, ya ahorita no me acuerdo qué futbolista fue. Creo que Maradona, de hecho, en una entrevista, exacto, con Jorge Campos, Martilón y Luis García, Maradona decía que su padre nunca le decía qué bien jugaste y todo esto. Cuando era un genio, ¿eh? No mejor que Pelé, se ha dicho de paso, pero no vamos a entrar en controversias. ¿Eh? Hasta cuando metió el famoso gol que se lleva medio mundo en el Mundial de México 86, fue la primera vez que su papá le dijo, que ni siquiera le dijo, qué partidazo, qué jugada hiciste, uno de los mejores goles de las historias de los mundiales. Le dijo, hoy tuviste un buen juego. Algo así, como una frase así como que, jugaste bien, pero bien leve. Esto lo he escuchado mucho en nuestra comunidad hispana. Espero, hay un helicóptero, espero que no obstruya mucho el audio aquí. Y somos personas que no reconocemos. Si acaso adulamos, que ya saben que yo, así como la crítica injusta, como la adulación, me da asco, pero me da más asco más la adulación. La adulación es el que se te acerca para decirte algo bueno, pero tiene una doble intención. Hacerte amigo, o pedirte un favor, o ve tú a saber, ¿verdad? Entonces, pero el reconocer lo bueno en una persona de manera genuina, sin dobles intenciones, es algo que se necesita. Y creo que muchas veces los enfermeros y enfermeras que están verdaderamente dando la batalla con amor a su profesión, yo no sé si todos los pacientes al final terminan siendo agradecidos con ellos. De hecho, yo tengo pensado, todavía no manejo, ya mañana o el lunes intentaré empezar a agarrar el carro. Ya esta semana pude estar saliendo a lo menos a misa con tanque de oxígeno por si las moscas. Ya mi saturación está bien, ¿verdad? Pero por si las moscas. Pero sí pienso ir al hospital a dejarle un detallito a esta chica, ¿verdad? Porque no me pude despedir de ella. Había un chico que no estaba al cargo mío y que a veces le ayudaba. No sé si eran novios o hermanos o amigos, se veía que se llevaban muy bien. Y por ejemplo, para poder ir al baño, etcétera, él se ofreció bien para ayudarme, etcétera. Además es más propio que me ayudara una mujer, ¿verdad? Entonces, a ese chico sí estuvo cuando me sacaron y él se acomedió a llevar la silla, etcétera, sobre todo precisamente porque veía que ellos comprobaban que no me trataban con dignidad. Este chico también, y pues le dije, pues ahí a Marilyn, agradecele y dile que apenas me recupere, sí me gustaría darle algún detallito a ella y a su mamá, porque repito, aquí mucho de esa chica viene por la influencia de la mamá de ayudarla a que estudiara esta cuestión, pero no por cuestiones económicas y todo ese tipo de cosas, sino que siempre reconociera la dignidad del ser humano, para que no cayera en lo que caen sus demás compañeros. Entonces, ya voy cerrando para que no pasarme de la hora. Creo que es importante, yo sacaba como una conclusión, hay diferentes tipos de vocaciones, ¿verdad? Pero en la profesional y por ejemplo en la personal, los que me han escuchado, no voy a explicar ahorita todo esto, creo que hay ciertas vocaciones en las que uno no se puede equivocar, porque de equivocarse uno daña a tantas y tantas personas. ¿Y cuáles son esas vocaciones? A manera de conclusión lo pongo. Primero, el sacerdocio. Alguien que se equivoca en la vocación sacerdotal va a dañar a muchos, muchos, muchos. Segundo, los profesiones de la salud, que aquí entran estos. ¿Por qué? Porque la equivocación, por ejemplo, de la que me maltrató en esto de la respiración y todo ese tipo de cosas, o sea, me pudo haber matado.
Entonces, evidentemente, si hay un cocinero y por flojera o por hacer las cosas mal, pues también te puede matar con una intoxicación y todo ese tipo de cosas. Pero no sé si me captan, a lo que voy es, hay ciertas vocaciones que de entrada, por sí mismas, si uno se equivoca, daña mucho. Y hablo de equivocarse no de errores humanos, ¿verdad?, que eso los puede cometer cualquiera, sino que se equivocan en que no tienen vocación para eso, que la eligieron por dinero, por intereses, etcétera, pero no tenían vocación para eso. Entonces, una, el sacerdocio; dos, la cuestión de la salud, sobre todo directamente en los hospitales, que se supone que en el hospital está gente más grave. Tres, el periodismo. Cuánto se puede matar la fama de una persona y todo eso ahorita con el periodismo, en las calumnias y todo, de periodistas vendidos, etcétera. El que quiera meterse a periodista tiene que tener una integridad, una honorabilidad de hierro, ¿eh? El periodismo. Y cuarto, puede haber más, pero esas son las que se me vinieron como conclusión: el sacerdocio, las cuestiones de salud, el periodismo y la milicia, los militares. Ahí pudiera poner también policías y todo ese tipo de cuestiones, ¿eh? La autoridad, porque con su autoridad, el abuso de autoridad, sabemos cuánto daño puede hacer. En conclusión, doy gracias por gente como Marilyn, como este chico, del chico no supe su nombre, inclusive de algunos de uno que me maltrató terriblemente, pero por culpa de otra enfermera, y tuvo la humildad mínimo de disculparse, ¿va? Y, y pues bueno, inclusive hasta los que me maltrataron y fueron cínicos, etcétera, porque al fin y al cabo pues me atendieron, ¿verdad? Y las medicinas que me dieron y todo esto, o sea, al final salgo del hospital ya prácticamente. Había una retórica de que me querían sacar y sacar y sacar. Yo no estaba en condiciones, pero es que ya no tienes COVID, pero no puedo ni respirar y todo eso. Entonces, pues literalmente ya habían llamado un taxi y me decían: mira, te vamos a dar un tanque de oxígeno y vas para afuera, ¿va? Casi, casi. Yo mejor le hablé a un amigo. Hubo un sacerdote que me ha acogido hasta el día de hoy, porque pues no estaba yo en las condiciones para poder solo tratarme. Y pues bueno, vamos avanzando. Creo que la noción de mi experiencia, ya cada quien podrá sacar lo bueno, lo que les pueda servir. Yo personalmente simplemente pido una oración por todos los trabajadores de la salud, por todos los que están padeciendo cualquier enfermedad en un hospital, pero en especial en esta cuestión del COVID. Créanmelo que es una situación bastante dura si se agrava, y que el que se agrave, a mí me queda claro que no depende tanto de que si estoy sumando suplementos y todo ese tipo de cosas. En verdad, esto es impredecible. Yo no sé si en el futuro vamos a saber, pero este virus o estos viruses son tan impredecibles que de la noche a la mañana, sin tener tantos síntomas o síntomas leves, de pronto colapsas, como me pasó a mí y como le pasó al padre Valdemar. Pidan mucho y sobre todo no instrumentalicen a los enfermos de COVID por defender su posición a favor o en contra de las vacunas. Tengan un poquito de dignidad para reconocer la dignidad de los pacientes. No son simples números. Si van a manejar estadísticas, que sea con un corazón puro, no como una cuestión de propaganda en favor o en contra de la vacuna. Porque no saben, o sea, yo simplemente les digo, espiritualmente me encontraba bien, pero yo digo, otra persona que no estuviera espiritualmente bien, padeciendo lo que yo estaba padeciendo por la enfermedad, y además por el maltrato de eso, que le haya llegado la noticia de que unos están diciendo: ah, ya ves, esa persona se está medio muriendo, pero por no vacunarse. ¿Cómo creen que se hubiera sentido esa persona en ese calvario, en esa cruz, sabiendo que hay otras gentes que le están diciendo y por no vacunarse, ¿va? O al revés, que ya también voy a sacar un video sobre eso, de personas antivacunas que dicen: ahí está, ese estaba bien vacunado y se infectó y también lo hospitalizaron.
y no les interesa lo que está pasando en el hospital. Simplemente lo agarran para escarnio y decir, este me sirve vacunadito y fíjense, está enfermedito y todo eso, y esto me va a servir para decir, ya ven, la vacuna no sirve, todo eso. O sea, esos golpes bajos que yo estoy viendo en muchos, inclusive católicos pro vacuna o antivacuna, en donde instrumentalizan las estadísticas, sabiendo, como que se les olvida que esas estadísticas, esos vacunados internados en el hospital o esos no vacunados internados en el hospital, son padres, son madres, son hijos, son esposos, son seres humanos, son personas en las que Cristo en Mateo 25 nos ha dicho que ha querido estar. Entonces no solamente instrumentalizan y ningunean la dignidad de esos enfermos, vacunados o no vacunados, sino también de alguna manera se están burlando e instrumentalizando de Cristo que está en la carne herida de esos hermanos. Que Dios les bendiga y y doy gracias y oro para que haya muchas personas como Marilyn y como el chico que también le ayudaba, el otro enfermero, porque no solamente en esta crisis de salud por COVID, sino el drama de la enfermedad es una cuestión humana. Qué importante que en los dramas más duros, en donde realmente la vida se va colapsando, esas personas tengan profesionales que, si no son creyentes, a los menos los traten con dignidad humana, y si son creyentes, que los traten verdaderamente como lo que está pasando, Cristo padeciendo en esa carne. Que Dios les bendiga y me sigo encomendando su oración.